Hace 80 años, el 19 de noviembre de 1942, comenzó la Operación Urano, llevada a cabo por el Ejército Rojo con una superioridad abrumadora. El objetivo era cercar y destruir al Sexto Ejército Alemán y a las tropas aliadas en Stalingrado y sus alrededores. 4 días después, el 23, se cerró el cerco en la estación de trenes Sovetski, cerca de Kalach, que se muestra en verde. No hay una batalla más conocida que Stalingrado, y casi ninguna acción militar de la Segunda Guerra Mundial ha sido tan intensamente investigada, pero al mismo tiempo tan contradictoriamente valorada. Sin embargo, si se evalúan los ensayos de las últimas décadas, se nota que muchos de los libros y reportes escritos después de la guerra por los líderes militares alemanes responsables en ese entonces, siempre que los generales hubieran sobrevivido a los juicios públicos soviéticos y liberados a Alemania, han pasado cada vez más a un segundo plano o han sido descartados como intentos de limpiar su propia imagen. Especialmente entre los editores de periódicos, cuando se trata del tema de la batalla de Stalingrado, a menudo se aprecia un estilo unilateralmente subjetivo y superficial. Esto incluye, por ejemplo, la comparación incorrecta de la rendición de las tropas en África con la del Sexto Ejército. Esta tendencia, que se ha observado en Alemania al menos desde los años 80, de considerar los acontecimientos o personalidades políticas o militares de manera más o menos sabelotodo y moralizante, dificulta dejar hablar únicamente a los hechos sobre los acontecimientos del siglo XX. Esto también es válido, en parte debido a la relativa cercanía temporal de los hechos, para lo ocurrido el 19 de febrero. Para comprender la situación de aquel entonces, aunque hoy esto solo sea posible en una medida limitada, uno debe intentar desprenderse de toda la sabiduría post-catástrofe de los autoproclamados expertos en el Estado Mayor, especialistas o investigadores de la paz con títulos de profesor o editor. Sus productos a menudo son simplemente reproducciones de las ideas de autores anteriores. A menudo se oye la exigencia de que el Sexto Ejército debió haber roto el cerco a cualquier precio. Pero con esta exigencia sin alternativa, se comete una vez más el error fundamental de la visión histórica actual. Primero, conocer los resultados posteriores y segundo, incluirlos en las consideraciones. Para reforzar la supuesta infalibilidad de sus tesis, rápidamente se lanzan calificativos como irresponsable, cobarde o sumiso a la autoridad. Pero con eso, por ejemplo, no se hace justicia ni a la personalidad del comandante en jefe del Sexto Ejército, Friedrich Paulus, a la izquierda, ni al jefe del Estado Mayor del Ejército, el general de división Arthur Schmidt, en el centro de la imagen. Aquí fueron identificados durante su captura en la caída de su ejército. De ninguna manera eran personalidades débiles que tendían a la obediencia ciega, sino que, si se observan sus evaluaciones y logros militares, pueden considerarse por encima del promedio. Por otro lado, se les puede reprochar a ambos que, precisamente por su capacidad operativa superior al promedio, deberían haber tomado decisiones más independientes mucho antes. Así que una de las principales razones de la catástrofe fue precisamente no haber retirado a tiempo al Sexto Ejército, antes del esperado gran ataque enemigo, porque con esto se habría podido evitar el inminente ataque, acortar considerablemente el frente y así crear reservas. El bloqueo necesario del Volga como vía de comunicación, repetidamente mencionado, habría ocurrido de todos modos en primavera, debido al deshielo anual y al congelamiento del río. Si uno quiere abreviar el tiempo del análisis de la batalla o resumirlo en pocas palabras, solo hay que mirar las directrices de formación de los oficiales del Estado Mayor alemán desde el general von Schlieffen. En ellas, y no solo en el ejército prusiano, la batalla envolvente de Cannas jugó un papel muy importante.
en la que el 2 de agosto del año 216 a.C., el ejército cartaginés al mando de Aníbal aniquiló a los romanos, que eran numéricamente superiores, con 16 legiones. En la formación del Estado Mayor, esta batalla de cerco de la antigüedad era considerada por muchos instructores casi como un dogma. De hecho, muchas de las batallas victoriosas contra los romanos rojos eran un asunto estudiado, que tuvo lugar en los mayores escenarios de juego rumanos. También Stalingrado debía convertirse para el ejército rojo en una canas de proporciones enormes. Pero en los análisis sobre la batalla de Stalingrado, a menudo lo más importante queda sin mencionar, es decir, que la Wehrmacht alemana no tenía el derecho exclusivo sobre las batallas de cerco, sino que también otros ejércitos, en este caso el soviético, eran perfectamente capaces de planear, ejecutar y también ganar una batalla así. Todas las fuerzas armadas del mundo han tenido que aprender por experiencia propia que el enemigo también había estudiado a Clausewitz, sin importar la época ni el campo de batalla. Eso también tuvieron que aprenderlo los generales alemanes, que a veces hablaban despectivamente de sus enemigos, ya fuera durante la invasión aliada de 1944, en la batalla de cerco perdida a principios de agosto al sur de Caen, en Valais, o en abril de 1945, es decir, en el este, en el cerco de Halbe, o en el cerco del Ruhr, en el oeste. Cuando decenas de miles de soldados y civiles alemanes murieron y cientos de miles fueron hechos prisioneros. Al abordar ahora directamente el tema, parto de la base de que el desarrollo de la batalla de Stalingrado, que tuvo lugar del 23 de agosto de 1942 al 2 de febrero de 1943, es conocido en sus líneas generales por los interesados en la historia militar, tanto desde el lado alemán como desde el soviético. Quiero centrarme solo en si el Sexto Ejército, desde el 23 de noviembre de 1942, cuando se cerró el cerco, pudo haberse salvado. Quisiera expresar algunas reflexiones sobre la cuestión de la culpa, que aún sigue en discusión. También sobre el supuesto fracaso de la Luftwaffe en el abastecimiento del ejército, como se afirmó por él mismo después de la guerra. Finalmente, la resistencia del Sexto Ejército hasta el 3 de febrero de 1943 fue importante para el resto del frente oriental. ¿Cuál era entonces la situación inicial? Tras semanas de intensos combates y muchas bajas, casi toda la ciudad quedó bajo control alemán hacia finales de octubre. Sin embargo, también hubo que rechazar repetidos y peligrosos ataques de alivios soviéticos en la estepa entre el Volga y el Don. En Stalingrado mismo, el ejército rojo solo ocupaba una franja estrecha de 4 a 5 kilómetros de ancho, con el Volga a sus espaldas, pero defendió esa franja con valentía fanática contra todos los ataques alemanes. Sobre el fallido intento de tomar ese sector soviético en la última ofensiva alemana, la batalla de Stalingrado, ya hablé de la Operación Hubertus, llevada a cabo principalmente por batallones de zapadores del 9 al 12 de noviembre de 1942 en este video. Sin embargo, el Sexto Ejército había alcanzado su objetivo de ataque, salvo por el supuesto remanente insignificante en la ciudad completamente destruida. Había bloqueado la navegación por el Volga y el istmo entre el Volga y el Don, y ocupaba posiciones fortificadas en el gran recodo del Don. Pero a pesar de haber alcanzado el objetivo, la situación del ejército no era en absoluto tranquilizadora, ya que había sido adelantado en punta de lanza hasta el Volga. Mientras tanto, el ejército rojo podía prepararse tranquilamente para atacar con fuerzas superiores y resistentes al invierno en ambos flancos de la cuña de ataque alemana. Para colmo, los puntos más vulnerables de los flancos extendidos hacia atrás, a la derecha e izquierda, estaban cubiertos por grandes unidades rumanas e italianas. Especialmente el flanco izquierdo ya había sido motivo de preocupación para el mando del ejército durante la batalla de Stalingrado,
Como el reconocimiento aéreo y de campo de batalla había detectado concentraciones de tropas enemigas frente al vecino de la izquierda y mostraba sus intenciones de ataque desde la gran región del Donbass, el sexto ejército, por iniciativa propia, trasladó algunos tanques y fuerzas antitanque, así como un regimiento de artillería antiaérea, detrás de su flanco izquierdo. Este peligro inminente de un gran ataque soviético fue reportado varias veces por parte del ejército. Sin embargo, el refuerzo necesario para el vecino de la izquierda, el tercer ejército rumano, se había retrasado una y otra vez por diversas razones. Otra razón constante era la situación de abastecimiento del ejército con municiones, combustible y en parte ya con alimentos. Por ejemplo, esta escasez también había provocado que, incluso antes del gran ataque soviético del 19 de noviembre, los contraataques del 14 Cuerpo Panzer alemán, bajo el mando del Generalleutnant Hans Valentin Hübe, no pudieran llevarse a cabo debido a la falta de combustible. Una vez más, en esta campaña se hicieron notar las increíbles distancias. Todo el suministro tenía que ser transportado por 2 líneas de ferrocarril de una sola vía y poca capacidad, de las cuales la más al norte y también la más importante había terminado a unos 60 kilómetros de Stalingrado, debido a la destrucción de vías y puentes. La evaluación del terreno arrojó el siguiente panorama. La ciudad de Stalingrado era larga y angosta, y se extendía casi 50 kilómetros a lo largo de la orilla occidental del Volga. En este caso, los límites de la ciudad rara vez tenían más de 4.000 metros de ancho, y a veces solo 1,5 kilómetros. Si uno observa los mapas de combate de ambos ejércitos involucrados, solo se señalan 3 características del terreno como relevantes. La orilla del río, que en algunos lugares era apenas lo suficientemente alta como para ofrecer cierta protección a las tropas que desembarcaban. El río Saritsa, afluente del Volga, que prácticamente dividía la ciudad en dos, y la colina Mamaya, un antiguo túmulo funerario tártaro de poco más de 100 metros de altura. Aquí una vista hacia la ciudad y la opuesta hacia el Volga. Esta imagen muestra a soldados del regimiento de infantería alemán 295 intentando tomar esta colina. El terreno en el área del sexto ejército, salvo en el gran recodo del Don y en el Volga, no presentaba obstáculos naturales. Era una estepa plana y ligeramente ondulada. Además, casi no había árboles en la orilla del Don. Las pocas localidades de pequeño tamaño, las y casas de madera aisladas, eran más que insuficientes como refugios o nidos de resistencia. Y también la red de caminos, si es que se le podía llamar así, era lamentable. Solo estaban disponibles las llamadas rutas de rodaje, creadas por el movimiento de tropas, pero solo eran transitables cuando el clima estaba seco o había heladas, las cuales, con el deshielo o la lluvia, se convertían de inmediato en verdaderos lodazales. Así que uno veía un terreno que solo entre el Don y el Volga tenía algunos antiguos túmulos y la antigua fortificación de siglos pasados, llamada la Zanja Tártara. En este terreno y en esta situación, el 19 de noviembre de 1942, a las 4 de la mañana, con la Operación Urano, 800 cañones soviéticos iniciaron un bombardeo de 4 horas en la zona de combate del tercer ejército rumano cerca de Kletskaya, al que a las 8 de la mañana siguieron las primeras oleadas de tanques e infantería. La relación de fuerzas entre soviéticos y rumanos era de 9-1. Las divisiones de infantería rumana 9ª, 13ª y 14ª, sin personal completo y casi sin armas antitanque, fueron aniquiladas rápidamente. Solo unas pocas unidades de la 6ª División de Infantería y la 1ª División de Caballería resistieron algunas horas, hasta que también fueron destruidas. Un ataque de alivio del 48º Cuerpo Blindado alemán y del teniente general Ferdinand Heim, con 2 divisiones, la 22ª División Blindada alemana y la 1ª División Blindada rumana, contra unos 500 tanques rusos T-34 y KV-1, llevó a la destrucción de ambas grandes unidades. Sin embargo, la 22ª División Blindada alemana y el teniente general Eberhard Roth
solo contaban con aproximadamente 30 tanques ligeros del tipo checo Praga TNH o Panzerkampfwagen 38, armados principalmente con un cañón de 37 milímetros, mientras que a la primera división blindada rumana, que en realidad era una división de infantería pura, se le habían asignado 40 tanques ligeros checos y 35 tanques franceses capturados. Por ejemplo, al Renault R-35 se le dio el pomposo nombre de División Panzer. La 29ª División de Infantería, completamente modernizada, y que se encontraba en esta zona como reserva de un grupo de ejércitos bajo el mando del mayor general Hans-Georg Leiser, fue asignada a una división del 4º Ejército Panzer, al mando del coronel general Hoth. Durante un ejercicio de campo, se vio atrapada en medio de un ataque de tanques rusos y logró detenerlo. Pero un día después, la división de Leiser recibió la orden del grupo de ejércitos B de cesar todas las intervenciones, al mismo tiempo que la división quedaba subordinada al 6º Ejército. No obstante, este cambio solo se notificó al coronel general Paulus, comandante del 6º Ejército, un día después. La 29ª División de Infantería MOD, aún lista para el combate, permaneció al principio para asegurar la defensa ante un avance soviético hacia Stalingrado. Este avance también se expandió sin obstáculos en el sur, avanzando hacia el oeste. El ejército soviético había ganado terreno y profundidad muy rápidamente durante su ofensiva a partir del 19 de noviembre, sin haber sido frenado significativamente por el contraataque mencionado antes. El uso de la fuerza aérea también fue casi imposible, o estuvo muy limitado debido a la densa niebla que también afectaba al reconocimiento aéreo de combate. Un día después, el 20 de noviembre, el Ejército Rojo también atacó al vecino derecho del 6º Ejército, el mal equipado 4º Ejército rumano. Aunque algunas de sus unidades ofrecieron una valiente resistencia, ambas puntas de ataque soviéticas lograron unirse en las profundidades de la retaguardia del 6º Ejército. Así, el 6º Ejército quedó rodeado y cercado por ambos lados, sin ser atacado directamente. Sin embargo, su frente trasera aún permanecía abierto. El 21 de noviembre, el teniente general Friedrich Paulus, quien sería ascendido a coronel general el día 30 de ese mes, reunió en el puesto de mando del ejército en Golubinskaya, 15 kilómetros al norte de Kalach, a los generales al mando de los cuerpos de ejército, para discutir con ellos la situación y las consecuencias que de ella se derivaban. Los participantes fueron el teniente general Walter Heitz, el general de infantería Karl Strecker, el general de tropas blindadas Hans Valentin Hüby, el general de artillería Walter Kurt von Seydlitz-Kurzbach y el teniente general Erwin Jennecke, quien fue ascendido a general de ingenieros, un rango poco común, el 1 de diciembre de 1942. En el cerco estaban los 4 cuerpos de ejército, un cuerpo blindado del 4º Ejército Panzer y varias unidades de reserva del alto mando, como batallones de asalto de ingenieros, artillería pesada, regimientos de lanzacohetes, batallones y columnas de construcción de la organización TOD, secciones de correos de campaña y apoyo en tierra. A esto se sumaron la 9ª División Antiaérea de la Luftwaffe, la 9ª Formación Policial y otras 129 unidades independientes en Stalingrado. El área controlada por el 6º Ejército, que se extendía hasta 40 kilómetros de distancia del Volga, fue denominada desde entonces como la Fortaleza de Stalingrado. Así, el ejército, con aproximadamente 230.000 hombres, quedó rodeado en una bolsa de unos 65 kilómetros de largo de este a oeste y unos 35 kilómetros de profundidad de norte a sur. Al este, el frente se extendía por las alturas de la orilla del Volga y en medio de la ciudad de Stalingrado, que solo en una pequeña parte seguía bajo control del Ejército Rojo. Como pudieron, cada quien se atrincheró donde quiera que estuviera, en el suelo congelado como piedra. Por primera vez, el 21 de noviembre, Paulus, aquí en el centro de la imagen, junto con el general von Seydlitz-Kurzbach, a la derecha, de quien dependía el grupo de ejércitos B, y el mariscal de campo Maximilian von Beix, a la izquierda, solicitaron la autorización para abandonar las posiciones del Volga y retirar al 6º Ejército.
Cuando esta solicitud fue enviada al comandante en jefe del ejército, que se encontraba en su casa en Berchtesgadenwalde, respondió: al puesto de mando del Sexto Ejército, decisión del Führer, mantener la línea ferroviaria abierta el mayor tiempo posible, pese al riesgo de cerco temporal. La orden sobre el suministro aéreo seguirá. Un día después, el 22 de noviembre, tras el traslado del mando supremo del Sexto Ejército a Nizhne Chizkaja, un nudo ferroviario en el Don, tuvo lugar fuera del cerco aquella memorable reunión. En ella participaron el comandante en jefe, general Paulus, su jefe de Estado Mayor, general de división Arthur Schmidt, el comandante en jefe del Cuarto Ejército Panzer, coronel general Hermann, a quien también estaba subordinado el Cuarto Ejército Rumano, así como el comandante del Sexto Ejército y de la Novena División Antiaérea, el general de división Wolfgang Pickert. Todos eran conscientes de la gravedad de la situación de estar cercados, pero también tenían claro que la capacidad de combate del Sexto Ejército, después de más de 2 meses de intensos combates urbanos, estaba casi completamente agotada. Por ejemplo, en el 51º Cuerpo de Ejército bajo el mando del teniente general von Seydlitz, el 42% de todos los batallones se consideraban fuera de combate. Y en todo el Sexto Ejército, la mayoría de las compañías de infantería tenían menos de 50 hombres. O bien la mayoría de las compañías habían sido fusionadas para poder comandar siquiera unidades tácticas. Ahora bien, parece que no hay dudas de que una ruptura inmediata del cerco habría sido lo más lógico, sin importar si era con o sin autorización de los superiores. Pero este abandono inmediato de Stalingrado, que la literatura exige una y otra vez, se debe una vez más al conocimiento del destino posterior del Sexto Ejército, y no a la consideración de los hechos que existían en ese momento, porque al principio, esas fuertes fuerzas alemanas que estaban posicionadas en la gran curva del Don que se muestra en la Operación Azul y que estaban amenazadas por la retaguardia, tuvieron que ser transportadas al otro lado del Don, hasta las fuerzas principales del ejército, lo que requirió tiempo y combustible. Luego la retaguardia del ejército, que estaba en peligro por el cerco y que ahora quedaba expuesta al alcance del Ejército Rojo, tenía que ser asegurada. Por lo tanto, en ese momento no era posible abandonar Stalingrado de inmediato, ni tampoco era posible romper el cerco de manera repentina. Y así también lo vio el alto mando del Sexto Ejército. Aquí está su insignia, y en una primera decisión determinó atrincherarse, traer refuerzos desde el otro lado del Don y abastecer al ejército por aire. Aproximadamente del 19 al 22 de noviembre, el entonces general de tropas Panzer, Paulus, informó al grupo de ejércitos B, frente sur hacia el este. El Don sigue abierto, congelado y cruzable. Pronto se agotará el combustible, inmovilizando tanques y armas pesadas. La munición es crítica. Los víveres alcanzan para 6 días. El ejército tiene la intención de mantener el área restante desde Stalingrado hasta ambos lados del Don, y ya ha tomado todas las medidas necesarias para ello. La condición es que se logre cerrar el frente sur y que el suministro llegue abundantemente y de manera continua por vía aérea. Solicito libertad de acción en caso de que no sea posible formar una posición defensiva en el sur. La situación podría obligar entonces a abandonar Stalingrado y el frente norte para concentrar todas las fuerzas en derrotar al enemigo en el frente sur, entre el Don y el Volga, y así enlazar con el Cuarto Ejército Rumano. Un ataque al oeste no es viable por la fuerte presencia enemiga y el difícil terreno. Firmado, Paulus. 3 horas después, alrededor de las 22 horas, llegó al Oberkommando der Armee 6 la respuesta de Hitler con la orden de mantenerse en la posición. El Sexto Ejército debe saber que hago todo lo posible para ayudarlo y lo socorreré. Daré mis órdenes a tiempo. Luego, Hitler partió de Baviera en tren hacia el cuartel general del Führer, la guarida del Lobo, en Prusia Oriental. Durante el viaje en tren de 18 horas, se mantenía informado cada 2 horas por teléfono sobre la situación entre el Volga y el Don, por el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general de infantería Kurt Zeitzler. Ya en ese momento y posteriormente, Zeitzler había solicitado en varias ocasiones que se aprobara una retirada o una posterior ruptura del cerco.
lo que provocó un fuerte disgusto entre él y Hitler. Además de las conversaciones informativas con Seitzler, Hitler también había conferenciado con el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea que lo acompañaba, el coronel general Hans Jeschonnek, punto azul, y se enteró por él de que el mariscal del Reich, Hermann Göring, ya había ordenado la preparación del suministro aéreo para el Sexto Ejército, con 500 toneladas diarias. Se puede suponer que la fatídica decisión de Hitler de abastecer al Sexto Ejército cercado en la zona de Stalingrado mediante un puente aéreo se tomó durante este viaje en tren. Un día después, el 23 de noviembre, Paulus envió este mensaje de radio al grupo de ejércitos a las 21:30 y luego, a las 23:45, también directamente al cuartel general del Führer en la guarida del Lobo, otra vez, pidiendo libertad de acción. En el alto mando del ejército, Okai A, y en el Estado Mayor del Grupo de Ejércitos B, bajo el general Feldmarschall von Weichs, en ese momento todavía estaban convencidos de que Hitler aprobaría, de alguna manera, la retirada del Sexto Ejército. Por eso, von Weichs también había ordenado a su Estado Mayor, el 24 de noviembre a las 10:45, que emitieran de inmediato la orden de ruptura para el ejército de Paulus. Pero ya más de 2 horas antes, a las 8:38, había llegado al Sexto Ejército, pasando por alto al Grupo de Ejércitos B, el mensaje de radio decisivo desde el cuartel general del Führer, que el propio Paulus había recibido. Decisión del Führer. El Sexto Ejército está temporalmente rodeado por fuerzas rusas. Tengo la intención de reagrupar al ejército en la zona. El ejército puede estar seguro de que haré todo lo posible para abastecerlo adecuadamente y socorrerlo a tiempo. La Sexta Armada y su comandante Weiss deben cumplir su deber. Firmado, Adolf Hitler. Con este mensaje de radio, la decisión final fue tomada en contra de la retirada de la Sexta Armada. El Estado Mayor del Alto Mando del Sexto Ejército había aceptado su destino y con su comandante en jefe Paulus a la cabeza, voló hacia el ejército en el cerco. Y eso, a pesar de que la expresión utilizada en el mensaje de radio, decisión del Führer, no era ni una orden ni una instrucción directa del Führer. El uso del término decisión del Führer solo describía el nivel más alto de urgencia en la transmisión de mensajes dentro de los puestos de mando de la Wehrmacht. Así que, si llegaba un mensaje marcado como decisión del Führer por radio o telegrama, la transmisión de todos los demás mensajes de menor urgencia tenía que ser interrumpida. Y la decisión del Führer debía transmitirse con prioridad. No era más que eso. Pero en cuanto al suministro esperado por vía aérea, los comandantes de la Luftwaffe, consultados por el Sexto Ejército, dijeron de inmediato y al unísono que no solo sería muy difícil, sino que en lo que respecta al abastecimiento de todo un ejército en pleno invierno con todos los bienes necesarios, sencillamente lo consideraban imposible. Aquí está la declaración muy clara del general comandante del Octavo Cuerpo Aéreo, Martin Fibick, sobre este tema. Sin embargo, al principio no se pensó en un suministro aéreo prolongado. Este solo debía realizarse durante algunos días hasta que las fuerzas al otro lado del Don hubieran llegado, y se habría transportado por aire el combustible necesario para la salida de un ejército motorizado y el aumento de municiones requerido para ese tipo de combate. Pero una desgracia rara vez ocurre sola. El ataque en pinza soviético había cortado a las unidades de retaguardia y los depósitos de suministros del ejército, mientras que las unidades desplegadas en la línea principal de combate solo tenían pequeñas reservas de combustible, municiones y provisiones. Sin embargo, en el Sexto Ejército se había decidido sacrificar el ganado equino para aliviar la situación de suministro, que se suponía que solo sería crítica por un tiempo limitado. De hecho, también se había aceptado que, con ello, todas las unidades que dependían de caballos, como los trenes de artillería y las unidades de suministro, perderían todo su equipo y material en caso de una ruptura. En sí, este plan, por muy cruel que suene para los animales afectados,
Era una medida correcta en esa situación. También podría haber apoyado el suministro del ejército durante mucho más tiempo, si no se hubiera ordenado, basándose en las experiencias de las enormes pérdidas de caballos en el invierno de 1941 a 42. En octubre de 42, el regreso de la mayor parte de los caballos del Sexto Ejército al Chir, el afluente derecho del Don. 17,000 caballos habrían sido llevados desde el punto de reunión mostrado en verde, Karpovka, a 33 kilómetros al oeste de Stalingrado, hasta Kalach, en el Don, marcado en amarillo. Solo quedaron 12,000 caballos. El último fue sacrificado en el cerco el 15 de enero de 1942. Sobre la Luftwaffe. A pesar de fuertes dudas, había comenzado de inmediato el abastecimiento con las unidades disponibles de la Cuarta Flota Aérea bajo el mariscal de campo de la Luftwaffe, Wolfram von Richthofen. Aquí aparece en 1942 pilotando un Fieseler Storch. El lugar de aterrizaje en el cerco era el aeropuerto Pitomnik, ubicado en el centro y protegido por fuertes unidades de artillería antiaérea y cazas a 15 kilómetros al oeste de la ciudad. Uno de los 7 aeródromos en el cerco de Stalingrado. Aquí, entonces y ahora. Los otros eran Bolshaya Rososhka, Stalingradsky, Gumrak, Basagino, Boroponovo y Karpovka. A los 7 aeródromos dentro del cerco que se usaban para el abastecimiento, se sumaban otros 11 que estaban fuera. Zverovo, Salsk, Stalino Norte, Novocherkassk, Lugansk, Golivka, Makeyevka, Kostianivka, Rostov, Morozovsk y Tatsinskaya. Especialmente los dos últimos iban a cobrar aún más importancia. La retirada de fuerzas del otro lado del Don se completó exitosamente en 2 o 3 días. Sin embargo, con la pérdida de grandes reservas de suministros. Ahora comenzaba para todos los soldados, que sospechaban más de lo que sabían sobre su situación, el hambre diaria. Si al principio todavía había 200 gramos de pan, pocos días después solo quedaban 100 gramos o menos. Casi no había conservas. A menudo solo había una sopa aguada con un puñado de fideos o arroz. Después de que el Estado Mayor del AOK 6 llegó al cerco, hubo discusiones extensas y relativamente rápidas con el general al mando del 51º Cuerpo de Ejército, von Seydlitz-Kurzbach, aquí a la izquierda, junto a Paulus. Seydlitz-Kurzbach exigió categóricamente la retirada inmediata del ejército, sin importar la orden de mantenerse y sin tener en cuenta la decisión tomada en conjunto de atrincherarse y resistir en el cerco. Para dar énfasis a su exigencia, von Seydlitz-Kurzbach ordenó la noche del 23 de noviembre a sus tropas evacuar por su cuenta un sector en el noreste del cerco. Para los soldados, esta orden arbitraria y militarmente sin sentido significaba que tenían que abandonar sus búnkeres perfectamente acondicionados en la línea norte para cambiarlos por agujeros en la nieve en la estepa abierta. La acción de Seydlitz fue reportada al Oberkommando der Armee 6 hasta el 24 de noviembre, por lo que la evacuación ya no pudo revertirse, ya que unidades del Ejército Rojo, aprovechando el inesperado regalo, avanzaron de inmediato con fuerza. Solo con gran esfuerzo, el coronel general Paulus pudo convencer al obstinado Seydlitz-Kurzbach, quien en cautiverio se había transformado de Paulus a Saulo, de que una ruptura inmediata del ejército hacia el suroeste, sin apoyo externo, estaba condenada al fracaso. Tampoco había suficientes reservas de municiones o combustible para una batalla de ruptura contra las fuerzas principales enemigas en el terreno completamente descubierto de la estepa nevada, ni siquiera de manera aproximada. Por lo tanto, la ruptura conduciría a la aniquilación del ejército cercado y de sus aliados. En las siguientes semanas, el frente alemán fue empujado cada vez más hacia la ciudad de Stalingrado. Durante el suministro aéreo, los aeródromos necesarios, marcados en verde, Tatsinskaya y Morozovsk, se perdieron el 24 de diciembre durante la operación soviética Pequeño Saturno, que tuvo lugar del 16 al 30 de diciembre de 1942. Pero precisamente la exigencia del jefe del Estado Mayor de la Luftwaffe, el coronel general Yeshonek, había sido que el ejército mantuviera a toda costa estos 2 aeródromos.
Como el frente retrocedía cada día más, los vuelos de abastecimiento de la Luftwaffe, que antes eran de 100 kilómetros, ahora se alargaban hasta 300 o 400 kilómetros, volviéndose cada vez más largos y difíciles. Ahora los aviones ya no podían volar 3 veces al día, sino solo una vez, y esto únicamente de noche, ya que los cazas no podían brindar cobertura aérea a tanta distancia. La Luftwaffe, que ya estaba debilitada por el uso constante en la guerra, reunió para el abastecimiento de Stalingrado todo lo que podía volar, incluyendo planeadores de carga, aviones de entrenamiento y 6 aviones privados. Pero todos esos también tenían que ser adaptados para el invierno primero, algo que resultaría cada vez más difícil, ya que en su mayoría también faltaban hangares de mantenimiento y protección contra el viento. Cuando los aviones podían despegar, debían volar siempre escoltados por cazas debido al mal clima y al fortalecimiento diario de la Fuerza Aérea y Defensa Antiaérea soviéticas. Niebla, nieve, hielo, nubes densas u otros obstáculos complicaban el vuelo. Para las tripulaciones dispuestas a sacrificarse, estos peligros aumentaban. Todo esto se intensificaba aún más durante los vuelos nocturnos. Hubo días en los que las pérdidas fueron mayores por las condiciones meteorológicas que por la acción enemiga. Entre el 24 de noviembre de 1942 y el 31 de enero de 1943 se perdieron 495 aviones por cazas enemigos, artillería antiaérea u otras causas. Eso equivalía a 5 escuadrones o a todo un cuerpo aéreo. A eso se sumaban cerca de 1000 hombres de tripulaciones especializadas que murieron durante el puente aéreo de Stalingrado. Las pérdidas fueron tan altas que 4 unidades de transporte de la Cuarta Flota Aérea tuvieron que ser disueltas formalmente. De esa sangría causada por el suministro a Stalingrado, especialmente entre el personal de instrucción, la Luftwaffe alemana nunca logró recuperarse. A pesar de eso, intentó hasta el final abastecer al Sexto Ejército. Además de Pitomnik, se estableció un segundo punto de suministro en el aeródromo de Gumrak, que, al igual que Pitomnik, pudo ser defendido exitosamente por la artillería antiaérea y los cazas estacionados allí. Sin embargo, al considerar las toneladas transportadas por aire, debe recordarse que la mayoría de los aviones de transporte alemanes, como el Junkers 52 o el Heinkel 111, solo llevaban cargas pequeñas. Los pocos Focke-Wulf 200 utilizados, como este que fue capturado por el Ejército Rojo en Pitomnik en enero, solo desempeñaron un papel menor en el puente aéreo. Por ejemplo, la carne fresca o el pan pesan considerablemente más que, por ejemplo, los alimentos concentrados. Sin embargo, prácticamente no existían y tuvieron que ser traídos desde casi 2000 kilómetros de distancia desde Alemania. Por eso, cualquiera que no haya trabajado con los transportes aéreos de la Luftwaffe puede entender que, en realidad, para la Luftwaffe debilitada, fue imposible desde el primer día transportar por aire los suministros diarios necesarios para el ejército, que eran al menos 500 toneladas. Sin embargo, al menos se logró llevar de regreso a unos 35.000 heridos en los vuelos de retorno. Nunca hubo duda de que el destino del Sexto Ejército dependía principalmente del suministro aéreo. Después de la guerra se reconoció la voluntad de lucha y el desprecio por la muerte de las tripulaciones. ¿Se encuentra eso en la literatura sobre la batalla de Stalingrado? En lo que respecta a los principales responsables de la Luftwaffe, como el jefe de la Luftwaffe Göring o su jefe de Estado Mayor Yeschannik, una y otra vez aparecen atributos como imprudente, responsable, irresponsable o fanfarrón, ya que estos prometieron el suministro aéreo, pero no lo cumplieron. Si la crítica es cierta, se entiende la dimensión de la catástrofe de Stalingrado para el pueblo alemán, que al principio también fue engañado. Pero se omite el hecho de que todos los responsables de este suministro aéreo fallido, desde el comandante de la Cuarta Flota Aérea, von Richthofen, hasta el jefe del Estado Mayor en la cima del alto mando de la Luftwaffe, Hans Jeschen, eran conscientes desde el primer minuto de las dificultades y, sobre todo, de la incertidumbre de abastecer a un ejército en invierno, y que también se lo habían presentado a Hitler.
Pero ni ellos ni los representantes del ejército pudieron imponerse ante las decisiones impulsivas de Hitler. Pregúntese usted mismo, ¿qué más podría haber hecho la Luftwaffe sino apostarlo todo a una sola carta? Decirle al Sexto Ejército que debido a las numerosas incertidumbres no se veía en condiciones de suministrarles por aire y que por lo tanto el Sexto Ejército debería buscar otra solución. En cambio, la Luftwaffe intentó hacer lo que estaba a su alcance. Al principio se pensaba que sería solo por poco tiempo, pero abastecer a un ejército motorizado de alrededor de 300.000 hombres, cercado en invierno, a unos 2.000 kilómetros de Alemania, prácticamente de la nada y mediante un puente aéreo, nunca fue posible para la Luftwaffe alemana, ni al principio, ni ahora, a la mitad de la guerra. Sobre todo porque las fuerzas soviéticas tampoco se quedaron esperando tranquilamente a ver cómo se desarrollaría el destino del Sexto Ejército. En cambio, continuaron sus ofensivas y así mantuvieron cada vez más fuerzas alemanas ocupadas fuera del cerco. El 10 de enero de 1943, las fuerzas soviéticas lanzaron el ataque decisivo contra el cerco en la Operación Colso, también llamada Anillo. En este proceso, el Ejército Rojo también logró capturar los dos aeródromos vitales para el suministro, marcados en amarillo: Pitomnik, el 16 de enero, y Gumrak, el 22 de enero. El ejército fue empujado hacia la ciudad misma, luego dividido, hasta que el 2 de febrero de 1943 cesó la última resistencia. Cientos de miles habían caído y 95.000 fueron hechos prisioneros, de los cuales solo unos pocos miles sobrevivieron. Es una pregunta hipotética si una capitulación más temprana habría dado un mejor destino a los soldados del Sexto Ejército. Después de los combates extraordinariamente duros y de meses de duración, con muchas pérdidas, ciertamente no se podía esperar eso, como tampoco sucedió después de otros enfrentamientos en la Segunda Guerra Mundial. Si ahora se buscan las razones de la catástrofe de Stalingrado, surge la pregunta de por qué el Sexto Ejército no rompió el cerco de inmediato, cuando ya se sabía que se avecinaba un cerco. Pero no fue la orden de arriba de mantener Stalingrado lo que impidió la ruptura, sino la intención del ejército de traer primero a las fuerzas que estaban al otro lado del Don. A esto se sumó la grave escasez de combustible y municiones, para que una ruptura en el invierno ruso a campo abierto contra un enemigo abrumadoramente superior tuviera al menos algo de sentido. Finalmente, el comandante en jefe de la Wehrmacht le había prometido repetidamente a la Sexta Armada el suministro aéreo y el rescate desde el exterior, tal como lo confirmó en un mensaje de radio el comandante del grupo de ejércitos Don, el mariscal de campo Erich von Manstein. Cita: «Haremos lo posible para sacarlos de ahí». Cuando, del 12 al 23 de diciembre de 1942, con la Operación Tormenta de Invierno, el fallido intento del grupo de ejércitos de Manstein, con aproximadamente 50.000 hombres y 250 tanques contra fuerzas soviéticas aproximadamente 3 veces superiores para liberar al Sexto Ejército, el Ejército Rojo había impedido tanto la ruptura como la aproximación de las tropas de rescate. Además, al Sexto Ejército, ya exhausto, le habría resultado casi imposible, debido a la falta de municiones y combustible, romper el frente soviético, que estaba profundamente escalonado, con sus unidades ya muy debilitadas por el hambre, las congelaciones y las heridas. Y eso durante varios días en un campo de batalla casi plano y sin cobertura. Si uno sigue los registros de los responsables de la Sexta Ejército en ese entonces, ellos asumían de manera realista que el ejército, con la señal Donnerschlag, podría haber avanzado por sus propios medios unos 12 a 15 kilómetros hacia el suroeste, pero luego habría quedado atascado en la estepa, mientras que las tropas de socorro todavía estarían a unos 50 kilómetros de distancia, porque, como se puede ver aquí, las unidades de Manstein no se acercaron más a los sitiados. Además, mientras las fuerzas de relevo avanzaban lentamente, nunca hubo una orden clara del grupo de ejércitos para que el Sexto Ejército iniciara la ruptura.
ya que el propio grupo de ejércitos fue atacado repetidamente por fuerzas soviéticas superiores y ya no pudo avanzar hacia Stalingrado. Si se evalúan honestamente todos estos criterios, se llega a la conclusión de que el Sexto Ejército y el mariscal de campo Paulus no habrían podido realizar una ruptura por su propia decisión, ya que si hubieran iniciado demasiado pronto contra un enemigo superior, que además ya esperaba la ruptura, habrían marchado hacia su perdición, que tanto el abastecimiento del cerco por parte de la Fuerza Aérea, que en ese momento estaba sobrecargada, como el intento de socorro del ejército, finalmente fracasaron. Se explica por la superioridad del enemigo. En relación con los otros criterios mencionados, como el espacio, el tiempo y las condiciones climáticas, queda la pregunta de si la resistencia en Stalingrado por parte del Sexto Ejército evitó una catástrofe aún mayor en el sector sur del Frente Oriental. Creo que esto se puede responder afirmativamente, porque solo la resistencia del ejército, así como la tenaz defensa alemana de las débiles tropas alemanas y aliadas fuera del cerco de Stalingrado, en la zona entre el Don y Rostov, salvaron a los dos ejércitos alemanes del Cáucaso, que, en una obra maestra de liderazgo y de las tropas, pudieron retirarse hasta la cabeza de Puente del Kubán, en una operación marcada por el lodo, el fango y duros combates, logrando incluso salvar su valiosa artillería. A la Sexta Armada no le había tocado esa suerte. Fracasó en el invierno de 1942 a 1943 por varios factores. Por la inmensa extensión del territorio y los problemas relacionados con el suministro y las reservas, por la frecuente y arrogante subestimación alemana de la capacidad ofensiva y el patriotismo del enemigo soviético, quien en el otoño de 1942 logró sorprendentemente rápido reemplazar las enormes pérdidas de personas y material sufridas hasta entonces. Este peligro cada vez mayor para el Frente Oriental no fue detectado en absoluto por el Departamento de Ejércitos Extranjeros del Este ni por el general Gehlen. Por lo tanto, también tienen parte de la culpa en la catástrofe de Stalingrado. Esto fue responsabilidad exclusiva de quien, el 19 de diciembre de 1941, se autonombró comandante en jefe del ejército. Adolf Hitler, aquí con Paulus en el centro de la imagen. El Sexto Ejército había advertido muchas veces sobre el exceso de extensión y el enemigo que se fortalecía cada vez más. Pero si uno, como lo hizo Adolf Hitler, desde Rastenburg, a 2000 kilómetros de distancia de los acontecimientos, se aferra al mapa de situación y se inmiscuye hasta el nivel de batallón, y le da a la comandancia del ejército nuevas esperanzas una y otra vez, en contra de su mejor juicio, y además prefiere dejarse llevar por los informes de los portadores de la Cruz de Caballero, en lugar de orientarse por la realidad. Entonces ocurre una catástrofe, como la de Stalingrado. Y hasta la rendición incondicional en mayo de 1945, deberían ocurrir otras catástrofes militares. El jefe del Estado Mayor del Sexto Ejército, el general de división Arturo Schmidt, a la derecha con el mariscal de campo Paulus, se lo había dicho 10 días antes de la captura que aquí se muestra. El 3 de febrero de 1943, al comandante de ingenieros de la Armada que fue evacuado, el coronel Herbert Selle. Dígalo en todas partes, que el Sexto Ejército fue traicionado y abandonado por las más altas autoridades.